Hey, chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí porque, bueno, le ha apetecido a Javier Tebas bloquear el internet. Yo el otro día estaba tranquilamente viendo una transmisión en directo en Twitch y de repente me empieza a fallar la conexión. Y pues el streamer en tal dice, ¿pero qué cojones pasa? Porque le pasaba a todo el mundo, llevan como 2000 personas, ¿no? Entonces, de repente se dice, no, es que Tebas está jugando al fútbol, entonces todos no tenemos derecho a usar internet porque un puto calvo dice que es piratería. Yo no sé, pero un stream sobre qué era en ese momento, creo que un locas de Twitter estaban haciendo. No tiene nada que ver con el fútbol. O sea, a mí no me vengas, Javier Tebas, puto calvo, a bloquearme mi contenido, mi internet, porque tú te crees que hacen piratería. Claro, tu servicio es una mierda y cobras tanto, yo lo pago, pero tu servicio es una mierda y cobras tanto, ¿qué nos quieres hacer esto? O sea, tengo aquí un vídeo que vamos a ver sobre pues, si legalmente y todo esto, pues pueden hacer esto, o podemos todos denunciar a Javier Tebas. Una denuncia pública a Javier Tebas. ¿Quién quiere venir conmigo? Yo le denuncio, yo sé de denuncias, me han denunciado, no ganaron nada. Por aquí está el vídeo, vamos a verlo, es de Lord Dragur que lo cuenta bien. Algo está pasando con internet en España. Cada vez que hay un partido de fútbol de la liga, hay un montón lo que se estaba de diciendo páginas antes. web que se caen. Esto va así. En España, para ver el fútbol hay que pagar. Y pagar bastante. Mucho. Estamos hablando Es muy de caro. que si quieres ver todos los partidos, te sale a más de 100 euros al mes. Comparado, por ejemplo, con que podemos ver en España todos los combates importantes. Bueno, excepción. Si eres de Movistar, mi wifi es de Movistar, por cierto. ¡Hijos de puta! Tenemos contratado 100 gigabytes por segundo y me llega a la mitad. Que sois unos hijos de puta. Y a mi abuela tenía contratado también 1000 y le llegaban 10. Que tuve que yo decirle, ya, dame el móvil. Y me dio el móvil y yo me llamé y hice que viniera un técnico y no sé cómo ha quedado eso. Pero no voy a entrar en eso. Si queréis le haré un vídeo sobre eso. Pero si tú eres cliente de Movistar, creo que son 50 euros al mes en vez de 100. Pero igualmente te los clavan los otros 100 más pues, o 50 más en las mierdas esas del móvil. En plan, son 50 para el fútbol y 50 para el Movistar. En plan de wifi, móvil, internet, sim. Desde la UFC pagando HBO Max más un suplemento que son unos 15 euros. En comparación, es verdad que el fútbol es una afición que sale un poquito más cara. Y el resultado... Y no veas si quieres ir a un puto campo, que estuve viendo las entradas para el clásico del Barça-Madrid y estaban a 2.000 euros. A 2.000 euros la más barata que le vendían a los que no somos socios. Yo quería ser socio, pero por cosas que hay no puedo, ¿vale? No es que me hayan baneado. Pero a quien no era socio, la entrada más barata valía 2.000 euros. ¡2.000 euros! ¿Tú crees que yo tengo 2.000 euros para gastármelos en 90 minutos? 90 minutos de un partido de fútbol. En plan, que sí, que es el Barça-Madrid, que es la polla, que les vamos a ganar la liga en la cara, que son unos pringados, pero 2.000 euros. No toques los huevos. ha sido que la gente se ha puesto a piratear. Según un comunicado que ha sacado la liga, esto les... Soy el único que paga el puto fútbol en mi barrio. No puedo decir páginas porque es ilegal y en este canal estamos en contra de la piratería, pero también en contra de que nos censuren el internet. ha hecho perder entre 600 y 700 millones de euros. Lejos de enfadarse, se han preocupado por el usuario y les han advertido de No, que... y los hijos de puta te pagan 50 euros si te chivas de que tu bar es de esto, para que los putos frikis digan 50 euros para gastármelos en Robux del Roblox. Denunciar mi bar está viendo el fútbol. Voy a joderles a todo el mundo por 50 Robux de estos de mierda. el 50% de virus suelen infectarte por piratear. Así que, ojito. Este es el anuncio que han sacado con narrador con voz. No, seductora pirateéis, es incluido. Cuando peligroso. ves un partido en una página ilegal, abres tu vida a cualquiera. Tendrán acceso a la cámara y al micrófono de tu móvil. Tienes A que tus dar cuentas. permiso. Vamos, que según la liga, las webs pirata Es las fácil. lleva prácticamente la CIA. Entras en una web y ya están leyendo tus WhatsApps. En realidad, es bastante improbable que visitar una web dé acceso a la cámara y al micrófono, por muy pirata que sea. Ese nivel de hacer un clic o... En plan, una cosa es entrar a una web, descargarte un programa, ejecutarlo y darle permiso y ese programa haga cosas, y la otra es entrar en una web. Entrar en una web no te puede hacer nada. Lo máximo era en los 2000 que te abría muchas pestañas. Pero, vamos, no me jodas. abrir una web y ya quedarte infectado. Podría suceder si eres Jeff Bezos y el que te quiere infectar el príncipe de Arabia Saudí. Pero mientras no sea el caso, lo que debería preocuparte es nunca descargar y ejecutar archivos de origen Lo que he desconocido. Ahí ya sí que te la estarías Photoshopgratis.exe. jugando. Pero en principio las webs piratas suelen ser streamings en el navegador sin descargar nada. Podrán vaciar tu banco o suplantar tu identidad.
Sabrán todo de ti. ¡Ay Dios! La que he liado por ver a los Asuna perder otra vez. En fin, que los de... Tengo una idea loquísima para contrarrestar esto. Y si ves tu de esto, te descargas un navegador. Esto no es promo ni nada, los hijos de puta no pagan. Pero un navegador que se llama Vivaldi, que tiene un modo que es modo incógnito, en plan modo privado. Que tú le das a eso cuando antes de entrar a una web, en plan, empieza el link abajo y se te abre la web suya visualizando la web. Entonces esa web no te puede hacer nada. Y si veo el fútbol por ahí, ¿qué pasa? ¿Ahora qué te vas? Jaque mate, puto calvo. La liga se han puesto muy nerviosos con el tema de la piratería y han empezado a hacer cosas un poco raras. Han empezado a bloquear miles de webs, sean de webs piratas o no. Han ofrecido recompensas para denunciar bares que emiten partidos piratas. Sois unos hijos de puta. Han acosado puta. a muchos con burofaxes y lo peor de todo, Denuncias, es que... han hecho lo innombrable. Aquello que pensé que nunca se atreverían a hacer. No sé a lo que estoy pensando. Han intentado bloquear Proton VPN. Mira, yo me cago en toda su puta madre, si es la que uso yo. No os preocupéis, amigos, la realidad es que por muchas noticias que hayan prueba salido, esto, ¿no? se sigue pudiendo usar Proton con normalidad no. y más adelante hablaremos de ello. Hay gente que dice que Tebas, el presidente de la liga, dedica el 70% de su tiempo operativo a combatir la piratería. Yo y esta creo que un poco cruzada más. personal se le está yendo un poco de las manos. La Sí, cuestión es que para sí. ganar esta batalla necesita tirar las webs a medida que van apareciendo y para tal hazaña la liga necesita agilidad burocrática. Vamos, no pueden estar pasando por todo un proceso legal cada vez que aparece una web porque para cuando termina la burocracia... Y el hijo de puta ese aprovecha que tiene tratos con Movistar. Movistar, hijos de puta, le acepta y tumba IPs, constantemente. Y a mí me afecta el doble que al resto de gente porque mi propia IP es Movistar, porque soy de Movistar. Entonces, la puta mierda esa me jode no solo a las webs que yo quiera visitar, a mi internet en especial. No es que ya vaya mal a la mitad de lo que pago de normal. Es que cuando veo los partidos, es que no se puede hacer, no puedo iniciar un directo en Twitch. No puedo, no me lo permite. Verlo con mala calidad, pues que si yo le doy, no va. Están cortando algo por la mitad, normal en mi pueblo. Ya ha terminado el partido. Por eso la Liga y Telefónica, que tiene los derechos de retransmisión, demandaron a Vodafone, Orange, Digi y a la propia Telefónica, claro, porque si os fijáis en la demanda veréis que aquí hay un cacao de sociedades anónimas y sociedades limitadas unipersonales. He echado un vistazo a la sentencia y hay un par de cosas interesantes. Lo primero es que se quejan de que Google y Cloudflare están Yo lo digo completamente abierto. Si queréis... no fomento la piratería, pero si queréis que si una página web os va mal mientras hay un partido, usad Cloudflare. implementando una cosa que se llama protocolo SH, Encrypted Client Hello. No vamos a ponernos técnicos, pero es una parte importante de lo que está pasando. Sin el SH, tu navegador enviaría un texto donde se indica el dominio al que te vas a conectar. El dominio, para dejarlo claro, es el nombre de la web, partidos. Por ejemplo, youtube.com. Yo qué sé, tío. HTTPS. // Esto va antes de todas las webs, ¿vale? Lo del // Por ejemplo, mira. Pizza.com. O sea, pues existe. Pues pizza.com. Es un dominio. YouTube.com. Otro dominio, ¿sabes? Piratas.com, por ejemplo. O lordador.com, que es donde tenéis mi newsletter. La cuestión es que con el SH, ahora ese nombre de dominio va cifrado para la operadora. Esto que parece un detalle tonto, podría ser el origen de todo lo que veremos a continuación, porque antes podían bloquear dominios concretos más fácilmente, pero ahora necesitaban otro sistema y han decidido bloquear direcciones IP. Y esto no es una forma para nada precisa de bloquear webs, y ahora hablaremos de eso. La otra parte interesante de la sentencia es que, es literalmente como si tú dices... Han dicho que hay un terrorista de Al-Qaeda que está en Francia. Entonces, en vez de buscar al terrorista, vamos a bombardear Francia, cosa a la que estoy a favor por ser Francia. Pero si, por ejemplo, se tratase de, yo qué sé, Portugal, si hay un terrorista de Al-Qaeda en Portugal, en vez de buscar al terrorista, ellos bombardean Portugal entero. Y eso ya no está tan bien.
que bombardear Francia. Por supuesto, no hay consecuencias económicas, pero la Liga o Telefónica pueden enviar un listado de IPs que han identificado y las operadoras deben bloquearlas lo antes posible. Y esto también tiene su parte polémica porque que puedan hacer una lista de IPs y enviar a bloquear sin pasar por ningún trámite o por ningún juez es un poder un poco excesivo para una empresa IPs privada. que se pagan. Y la cosa empeora cuando cada vez que bloquean esas IPs, un montón de webs que no tienen nada que ver con la piratería también caen. Porque es lo que tiene el sistema de TRIPs, que no tiene en cuenta la realidad de Internet, que un montón de webs pueden compartir la misma IP. Aquí es donde entra el problema con Cloudflare. Cloudflare ofrece un servicio curioso. Por un lado, protege a las webs de ataques de gente que intenta tirarlas y además hace que Internet vaya más rápido porque tiene servidores en todo el mundo. Es un tema un poco complejo, pero vamos a intentar explicarlo fácil. Lo que hacen es poner algo así como repetidores. Imagina una web que está en Estados Unidos. Está lejos, así que tendremos un poco de latencia al entrar. Como si tuvieras 47 routers diferentes en tu casa hasta la casa del vecino que tiene mejor... en plan, hasta la casa del vecino para enviarte WhatsApp con el vecino, en vez de pues tener pues lo normal de conexión por la antena. Pero al usar Cloudflare, esa web tiene como una especie de copia en el repetidor de Europa. No es una copia como tal, pero sí que puede tener subidas fotos, banners y contenidos estáticos que suelen tardar en cargar. Así cuando entras desde España tienes menos latencia. Este sistema se llama CDN y además actúa como proxy y protege a las webs de ataques como DDoS. ¿Te has fijado alguna vez que te ha salido esta pantalla al meterte en una web? Pues es Cloudflare protegiendo a la web de un bot como tú. Ahora el problema, Sí, las webs yo soy un robot, vosotros lo sabéis, ¿no? En plan, mis vídeos son 100% inteligencia artificial y yo soy una IA. Yo soy IA, yo no soy de verdad. Esto es IA. Es IA, todo es IA. Es IA todo. Mi canal es de IA, lo ha creado una IA, soy una IA. El Brook no existe. Es una IA todo. Él tiene razón. También usan Cloudflare, al igual que muchísimas webs, como por ejemplo lordaor.com. Al usar Cloudflare, diferentes páginas web comparten la misma IP. Por ejemplo, mi web podría tener la misma IP que una web pirata random. Y cuando la liga pide a las teleoperadoras bloquear esa IP, bloquea todos los sitios web que comparten. Entonces, eso también es que, por ejemplo, yo qué sé, imagina que por algún motivo tu padre tiene un negocio que gana mucha pasta, ¿no? Gana mucha pasta, pero solo gana un día porque, yo qué sé, tío, vende cosas de Halloween y solo se venden el día de Halloween en su página web. Y entonces, ese día resulta que hay un partido y el puto calvo este decide tirar la IP de partidos pirata y hace que tu padre pierda dinero. ¿Por qué? Porque tiene que perder dinero porque un puto calvo ha decidido tumbar una web de gente que quiere ver el fútbol sin que les expriman las carteras. En esa IP. En esta imagen podéis ver unos cuantos servicios que se han visto afectados por este contraataque de la liga sin tener nada que ver con la piratería. Twitch. Bro, hasta ¿Twitch está por aquí? ChatGPT me habéis quitado. ¿Cómo escribo ahora yo los guiones para este canal? Aquí, por ejemplo, un usuario de Twitter se queja de que no podía ver la carta de un restaurante. Pues espérate porque uno de los servicios que también tuvo caídas fue RedSys, el procesador de pagos. O sea que lo mismo ni ves la carta ni pagas, crack. O sea, no es solo que la web no pueda funcionar, es que si de casualidad llega a funcionar, nadie puede pagar en esa web. Y eso que en la sentencia se especifica lo siguiente: sin que dicho allanamiento sea contrario a la ley, al orden público ni perjudica a terceros. Pero cuando se lo han recriminado, la respuesta de Tebas ha sido cargar directamente contra Cloudflare. Pero ¿qué hace Cloudflare? Esa misma IP que pone para el Corte Inglés o Carrefour, aloja contenido pirata e incluso ha alojado, y se lo hemos detectado por... ¿Y qué quieres, puto calvo? ¿Que pongan una IP diferente? ¿La pagas tú o algo? ¿Un puto servidor de $2 millones para cada persona o algo? Es infantil, ¿eh? Por si fuera poco, sacar la mítica de es que nadie piensa en los niños, ha dicho que, total, para 4 frikis que se molestan. Las únicas quejas que estamos teniendo son de gente muy especialista en el mundo de la tecnología, por decir frikis, o sea, que saben
No, pero es que saben. La liga afirma que bloquean sobre 3.000 friki IPs de los fines Turquía, de hijo de semana puta. y presume de ser la institución deportiva que más lucha contra la piratería en todo el mundo, por encima incluso de la NBA o la NFL. Tebas dice que cuenta con una War Room, una sala de batalla donde reúne a 50 personas que Sala de dedican su delitos. jornada completa a localizar sitios web y a tirarlos. Y él, mientras tanto, se sienta en su silla y ve las direcciones IP aparecer en una pantalla gigante. Pero no es lo único que hace para llevar a cabo este reconocimiento y O comprensión. sea que el puto calvo este, que es del Madrid, si un día se le va la flapa, puede ver dónde vives, porque si con una IP puedes saber dónde vive alguien muy fácil. Entonces, este tío sabe dónde vives, vendrá por la noche y te comerá. Profunda del mundo pirata. Sus empleados afirman que cuenta con sofisticadas técnicas de infiltración. Mira, Según el empleado, vale. el presidente se mete personalmente en algún grupo de Telegram, baja al barro al último nivel, para ver cómo se mueven los piratas. También se baja personalmente alguna app que ofrece el fútbol pirata. Por si esto fuera poco, están pensando en establecer otras... El tío este es tan retrasado que admite públicamente que se descarga apps pirata y también hace anuncios de que las apps pirata te van a robar todos los bancos, todo el dinero. Y que yo sepa, este tío sigue siendo multimillonario. Entonces, aquí algo no cuadra. 2 war rooms internacionales para combatir estas webs piratas en su país de origen, sobre todo Argentina y Arabia Saudí. Según Tebas, están yendo lejos, pero no lo suficiente. Otra de las tácticas que practica la liga para lograr este cambio cultural consiste en enviar burofaxes donde se solicita un pago de hasta 450 euros por daños y perjuicios, lo que es un poco preocupante ya que significa que la liga puede consultar datos privados de las teleoperadoras para saber a dónde han accedido sus clientes. De todas formas, tampoco pueden... Ah, entonces si tú accedes a una página ilegal, Javier Tebas lo sabe. Ese calvo sabe lo que tú accedes en internet. Tu padre no, pero él sí, él lo sabe. Es que esto es gravísimo, tío. hacerte pagar porque en España en cuestión de piratería solo se penaliza al distribuidor, es decir, a la web, no al consumidor. Bueno, querían cambiar, Vamos, que en principio no pueden enviarte una multa. Ellos también parecen ser... Enviando multas como si fueran la policía. Entonces, mira, tú en comentarios me dejas tu Gmail y yo te envío una multa. Y me la tienes que pagar, soy la policía. Soy la policía de este canal. En este canal mando yo. Soy la policía. Me tienes que pagar 2.000 euros. Que me viene bien para una cámara nueva. conscientes porque definen estas cartas como demandas de conciliación y no es obligatorio pagar. Aunque eso no queda muy claro si son... ¿Y tú te crees que habrá algún...? Es que, ¿qué demandas de conciliación? Esto están hecho para que alguien que no se entera diga, hostia, pues los pago, si no iré a prisión. Y que no se entere de que son opcionales. ¿Tú te crees que la carta pone opcional? Si la carta pone multa opcional de conciliación, ¿tú crees que alguien la paga? Si alguien pone una carta, pone pagarme opcional, lo quema la carta. Leemos la amigable retórica jurídica con la que escriben la carta. También han ofrecido una recompensa de 50 euros por delatar a bares que retransmiten los partidos de forma pirata. Para detectarlo, avisan a los justicieros que se fijen en si en la pantalla se ve una letra A o B. Los bares tienen que pagar una suscripción especial que empieza en 2. Bueno, también es de ser retrasado, en plan, yo pongo, no hay que hacer eso, pero yo pongo aquí el fútbol pirata en el OBS, pongo una A y una B y ya está. 280 euros al mes, según la web oficial de la liga, pero ese debe de ser el precio raro porque la gente en internet habla de precios sobre 600 y 700 euros, ya que esos 280 suben según la ubicación de tu bar y el número de teles o clientes. Así que algunos optan por no pagarlo o no lo hacen porque llevan las cuentas muy justas. Lo que se ha dicho Tebas es que hemos ganado 1.300 sentencias contra bares que emitían fútbol pirata. Tebas ha asegurado que en 2025 han logrado reducir la piratería en España un 60%, un número que, si es realmente cierto, ha reducido un 60% la piratería a costa de matar a 437 personas de hambre porque has bloqueado sus webs en donde vendían cosas. Parece portentoso. Eso sí, no queda muy claro si ese dato es demasiado fiable porque con una VPN puedes seguir viendo el fútbol desde otros países. Y casualmente ProtonVPN ha detectado un aumento desmesurado de cuentas gratuitas que justamente coincide con las medidas antipiratería de la liga. Y da la casualidad de que este vídeo está patrocinado por la VPN de... Sí. Claro. ¿Qué quieres? Abajo te dejo el enlace con un descuento y ahora sí, continuamos.
Estos esfuerzos para acabar con la piratería estaban siendo como tratar de ponerle puertas al campo. En otros países la liga se retransmite de forma gratuita. En Rumanía se puede ver de forma legal y gratis a través de Digi Sport. En Azerbaiyán usando Idman TV. También en la India, aunque aquí hay que pagar unos 2,12 euros en Fancode. Con una VPN puedes cambiar tu dirección IP para acceder a esos servicios y evitar restricciones geográficas. Además, como las VPN suelen cifrar tu... Los cabrones de Proton te cobran por esto, ¿eh? En plan, la gratis le da aleatoriamente un país, que no que es otro. Normalmente me conecta a Suecia, creo que es el servidor más rápido. conexión, tu operadora no Alguna va a vez en saber Estados a dónde Unidos. estás accediendo y no te podrá mandar burofaxes. Y aquí entra el próximo movimiento estratégico de Tebas. Sentado, Lo mandaré yo a posiblemente en ellos. su trono de cuero dentro de la War Room, a oscuras, mientras en unas pantallas gigantes inspecciona las IPs de los infractores, Tebas tiene una idea. Ya se ha ocupado de la perversa Cloudflare. Es hora de atacar a la industria de las VPNs. El 17 de febrero de 2026 apareció esta noticia. La liga demandó a NordVPN y ProtonVPN y pidió medidas cautelares inaudita parte. Lo que quiere decir que lo quieren para allá y que no van Pues mira, Javier Tebas, yo te denuncio por tu calvicie y tu escasez de neuronas. a oír las opiniones de las VPN ni ¿Qué las van a cojones? dejar defenderse. Esas medidas cautelares fueron concedidas por el Juzgado de lo Mercantil número 1 con sede en Córdoba. ¿Por qué Córdoba? Os lo preguntaréis. Pues no tengo ni idea. Pero según las medidas cautelares, la liga puede pedirle a las VPN que bloqueen las IP donde se emite fútbol pirata. Las VPNs deben hacer que esas IP sean inaccesibles desde España en tiempo real para poder tirarlas mientras dure el partido. NordVPN dijo Si me pongo una IP, una VPN que no es ninguna de estas dos, y luego encima me pongo una de me pongo el Proton o uno de estas encima de la otra VPN, entonces tengo una VPN que me protege de poder entrar, en plan, como que estoy en otro país y luego pues uso esto. que, como no tuvo oportunidad de defenderse ante nada, todavía no saben qué hacer hasta que les dejen leer la resolución. ProtonVPN dijo que no tenía ni idea de que se estaba llevando un proceso legal en su contra y que, por lo tanto, no van a cumplir lo que se les requiere. Además, a David Peterson, director general de Proton, le ha dado por publicar memes sobre el tema, o sea que no parece muy preocupados. Por otro lado, el juez que les ha concedido estas medidas, a Antonio Fuentes Bujalance, afirma que sabe que las VPN se usan para muchas otras cosas y no solo para burlar medidas antipiratería. De hecho, él mismo afirma que las usa en su día a día para poder trabajar desde casa y que además, ojito, que la sentencia que ha emitido solo debe aplicarse en caso de que sea posible tumbar las webs ilegales sin afectar a otras, algo que por lo que ya hemos explicado es en muchos casos imposible. También en 2020 este juez había sido separado de un caso relacionado con el equipo de fútbol Córdoba Fútbol Club por resultar imparcial al ser un fiel seguidor del equipo. No sé si es muy relevante, pero se ha comentado. La cuestión es que lo que quieren es que NordVPN y Proton hagan lo mismo que ya hacen las teleoperadoras, es decir, que les dejen cortar a dedo sitios web, pero de momento no lo han logrado. Todavía están presionando, pero a fecha de este guión no tenemos resultado. Para que veáis, ahora mismo es lunes, las 5 de la tarde, voy a subir ahora mismo este vídeo y estoy conectado a la VPN de Proton. Aquí arriba tengo una resolución en contra de Proton que muestra una lista de dominios y direcciones IP que supuestamente debería bloquear. He cogido Esto es una liada muy tocha. Todos estos yo los conozco, ¿vale? Sobre todo, todos estos son sitios de piratería que funcionan. Funcionan, ¿vale? Esto es una liada ponerlo en su canal. Bueno, si él lo puede poner en su canal, yo pondré en el mío. Estoy en contra de la piratería, pero estos son sitios piratas. el primer dominio, lo he pegado aquí y como No veréis, entréis, el bloqueo para no nada, es ¿eh? efectivo. No entréis, Es verdad que no. tiene una redirección Ahí del está, pero dominio, no entréis. pero esto lo digo sobre todo porque Pues son acaban todos de iguales. sacar otra noticia de que en Francia han conseguido un montón de resoluciones contra las VPN, pero realmente no parece que estas resoluciones sean efectivas con las VPNs y parece más bien una especie de campaña que está haciendo la liga mostrando cada resolución como si fuera una victoria, cuando en realidad no lo es. Pero bueno, como por aquí parecía que no podían seguir avanzando, la Liga y Movistar Plus han vuelto a cargar contra Cloudflare y han citado a Matthew Prince, consejero delegado de Cloudflare, ¡Qué pesados, a juicio. bro! Lo han hecho por su presunta implicación en la piratería porque afirman que Cloudflare es un engranaje clave para las mafias piratas. Esto ha comenzado como una pequeña Parece todos rabieta y mafiosos. está escalando a algo internacional porque Cloudflare ya se presentó en la Casa Blanca para quejarse de los bloqueos que estaba sufriendo en España porque suponían una barrera comercial. Cloudflare también lo intentó presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional Español, pero el tribunal Ir a la casa de un pelo pollo con traje que le quedan pocos añitos a quejarse de
de que gente ve el fútbol. Falló en su contra, alegando que no había aportado pruebas de que los bloqueos de IP de la liga estuvieran afectando a otros sitios web. Pero aquí hay otro giro. Telefónica está también como cotitular de los derechos de la liga en España. Sale como uno de los dos demandantes en la sentencia, la liga y Telefónica. Esto es así porque la plataforma donde puedes ver todos esos partidos es Movistar Plus, que es de Telefónica. ¿Y qué ha hecho Telefónica? Presentar un documento ante la Comisión Europea en el que defiende los bloqueos que hace la liga y critica las prácticas de Cloudflare. Reclaman que con la regulación actual no tienen suficiente poder como para combatir adecuadamente la piratería y solicitan que se regulen, entre otras cosas, las VPN. ¿Qué les pasa ahora con la piratería? Tampoco fallece nadie cuando alguien ve un partido sin haber pagado. También admiten que no tienen información sobre hasta qué punto esas medidas realmente van a conseguir reducir la piratería. Además, hacen hincapié en que Cloudflare se niega a cooperar cuando le solicitan que implementen medidas para acabar con estas webs ilegales. Y Cloudflare ha acusado a la Liga ante la Comisión Europea de haber escondido información fundamental al juez para conseguir lo que buscaban. Dicen que la Liga no informó al tribunal de que las direcciones IP que se querían bloquear se compartían con miles de sitios web, que además ese enfoque planteaba dudas sobre el reglamento de Internet. Para tumbar una web, tumban a miles por la cara, sin ningún tipo de derecho, ni orden judicial, ni nada. Los tumban y se la pela. Internet abierto de la Unión Europea, y es que si se aplicase todo lo que pide Telefónica y lo que busca la Liga, se estarían vulnerando la neutralidad de la red, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva del Comercio Electrónico. Todo un culebrón. Toda esta movida ha hecho que salten algunas alarmas. Para empezar está lo de que hayan llevado a juicio a Proton y a NordVPN sin haberles dicho nada. Estas medidas, que se llaman inaudita parte, sirven para juzgar sin llevar al acusado al juicio. Es algo muy excepcional, se usa en casos urgentes como, por ejemplo, crisis sanitarias. Y en este caso la urgencia sanitario, es ver un que un puto partido calvo de no fútbol quiere que vean pirata. fútbol. Además, según la Liga, no se permite que estas medidas se recurran y se le da el derecho a la Liga y a Telefónica de añadir nuevas IP sin necesidad de nueva autorización judicial. Esto ya lo hemos hablado, pero... Entonces, básicamente hay un calvo que puede hacer lo que le salga de los huevos con internet. Si a ese calvo le apetece tumbar YouTube y dejar a miles de personas sin trabajo, puede hacerlo. Es raro que una empresa privada tenga el poder de ordenar bloquear IPs sin que antes pasen por ningún tipo de proceso legal. Antes de continuar, nos acabamos de encontrar esta noticia mientras estábamos editando y es muy interesante porque dice que Chema Alonso ha pasado de Telefónica literalmente a Cloudflare. Aquí veis que dice que José María Alonso Cebrián, alias Chema Alonso, ahora es vicepresidente y máximo responsable del desarrollo internacional de Cloudflare. Dice que el fichaje de Alonso ha sorprendido en la firma que preside Tebas, ya que él mismo ha conocido las medidas antipiratería implementadas junto a la Liga en los distintos puestos que ha ocupado en Telefónica desde 2016. Ojito al nivel de giros dramáticos que tiene esta telenovela. Las teleoperadoras, por su parte, han acatado todo y han accedido a ceder a las exigencias de la Liga. Estamos hablando de compartir los datos de los clientes que acceden a estos sitios web para que desde la War Room les puedan enviar un burofax. En fin. Entonces, si yo veo un partido, viene un puto calvo y me denuncia. Pues haré un vídeo, gilipollas. Que esto está sentando un precedente que puede ser bastante peligroso. Al final la Liga está impidiendo el acceso libre a Internet y afectando a pequeños sitios web que no tienen nada que ver con la piratería. Y todo este jaleo por partiditos de fútbol que a la mayoría ni nos importan. Por no decir que parece que la piratería ha vuelto precisamente porque los servicios de streaming, y no solo el fútbol, han madurado de una forma un poco rara. Es decir, sí, todos nos hemos acostumbrado a pagar suscripciones mensuales, pero ahora el mercado está tan fragmentado y los precios han subido tanto que hay un problema de accesibilidad y evidentemente la gente ha vuelto a piratear. En este caso, la Liga matando moscas a cañonazos es una auténtica aberración. Hay un montón de usuarios reportando problemas, lo de acceder a datos privados de clientes de otras compañías para mandar... Es que literalmente lo que he dicho antes, es como si... yo qué sé, tío, en Zaragoza hay un terrorista y bombardean la ciudad entera. Burofaxes también es una aberración y ahora con las VPN más de lo mismo. Te vas, hijo de puta, denúnciame. Dale un vídeo y se te caerá el pelo. Ah, que no puede. Cierto que puede que haya un porcentaje que los usa para hacer cosas ilegítimas o para piratear, pero hay otro porcentaje enorme que lo utiliza como herramienta para trabajar, ver contenido legal en otros países o simplemente por privacidad. Puedes no tener nada que ocultar y defender tu derecho a mantenerlo privado. Puede que Internet se caiga solo unas horas el fin de semana, pero se cae porque una empresa tiene el poder de censurar sin consecuencias lo que quiera. De momento solo webs de piratería de fútbol, que se llevan consigo muchas otras, pero quién sabe.
¿Y si mañana bloquean Anna's Archive, la web donde han pirateado mi novela, y no podéis leerlo vosotros, piratillas? Yo siento decirlo, pero yo a esta web he entrado y tengo varios libros descargados porque tenía curiosidad de qué eran. En fin, mejor entrar Jordi Wild, tengo el tuyo, por favor, no me partas las piernas. en esto. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Hemos visto hoy pues que un puto calvo decide robarme a mí, no solo con que me llega a la mitad de velocidad de internet de la que se supone que debería tener, o sea que si yo quiero descargar, yo tengo contratado que si yo quiero descargar 10 gigabytes, tarden un segundo. No, tarden 10 segundos. 10 gigabytes tienen que tardar un segundo en descargarse. 40 gigabytes deberían tardar 4 segundos. O sea, no. Sí, 40 segundos. ¿Por qué me tarda una hora? ¿Qué pasa? 1 gigabyte por segundo. O sea, soy retroso. 1000 megabytes por segundo, que equivale a 1 gigabyte, ¿vale? Yo es que en matemáticas no estudié, yo hago vídeos. Aparte de que me roban por ahí, ahora me quieren bloquear el internet, que tan lento lleva de normal. Pues ahora me lo quieren bloquear por completo. Me están robando. Si le das like, se le caerá un pelo más a Javier Tebas. Bye bye.